pelado gota. Ay, ya se están conectando los chicos. Necesito que me ayuden. ¿Podrás, hija? A ver. A ver quién está. Hola. ¿Cómo están? Hoy es Quimilio Física 2. Este es nuestro horario de física, no de Quimili. En Quimili también tenemos física, pero esto es Física 2, nuestro horario de siempre del jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Luli García. Hola Anaí. Ercila. Baltasar Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno. Vamos a comenzar A ver. Gracias, aquí he cambiado de ayudante hoy porque si no, no podía hacer la clase. Tengo que hacer preguntas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Vamos a ver si comenzamos. Recuerden que para este sábado está programado un cuestionario a las 15 horas. El cuestionario va a ser estoy decidiendo si va a ser de 1 hora u hora y media, más de eso no. Te preguntan si el coloquio va a ser eliminatorio. Tanto el coloquio como el cuestionario son obligatorios. Eliminatorios. Por eso, son obligatorios, pero no son eliminatorios. Pero los que no participan del cuestionario, o sea, los que no hacen el cuestionario, no pueden ir al coloquio. ¿Por qué? Porque en el cuestionario va a haber preguntas que luego van a ser, o sea, todo el cuestionario va a ser luego utilizado para el coloquio. Casi todo. No digo todo, pero casi todo el cuestionario son preguntas. Muchas de las preguntas son abiertas. Entonces, el cuestionario va a ser, digamos, una introducción para el coloquio. Entonces, el alumno que no haya estado presente no lo puede hacer al coloquio. Y si no tienen ni cuestionario ni coloquios, porque las dos actividades son obligatorias, bueno, ya está en jaque, digamos, la regularidad. Tienen que hacerlas, son propuestas de aprendizaje, digamos. Fíjense que la cosa es que ustedes deben hacer o pasar por ahí, o hacer a la actividad. No se les pide que se apruebe, pero sí que estén presentes para que se vea la forma como uno pregunta, para que se les enseñe cómo tienen que pensar, cómo tienen que analizar las distintas situaciones desde la física, desde la matemática. Entonces, es una forma de entrenarlos en habilidades, vamos a decir, de pensamiento, de razonamiento, para llevarlos luego a que sean profesionales competentes, porque eso es lo que queremos tener, profesionales competentes, no que se sepan cosas de memoria ni mecánicamente, sino que ante determinadas situaciones, ¿qué se puede aplicar? No todo se puede aplicar. ¿Qué cosas sí se pueden aplicar y qué cosas no vamos a aplicar en determinadas situaciones? Entonces, el cuestionario es una actividad preparatoria para los coloquios. Alumno que no haya estado en el cuestionario, alumno que no va a participar en el coloquio. Bueno, a ver, ¿qué más? Los coloquios, estamos haciendo una encuesta ahí, y cada uno se ha elegido, la verdad que se pueden hacer 2 grupos, pero bueno, vamos a estar ahí los docentes en los 3 grupos que ustedes, porque sabemos que tienen dificultades por ahí con los horarios, entonces
Si ustedes, a ver, la cátedra de física, en la cátedra de física no tenemos comisiones de alumnos en la virtualidad. Es una sola comisión de 150 a 180, a veces 200 alumnos, no sé cuántos están, por ahí andan. Es una sola comisión y esa sola comisión la estamos manejando, vamos a decir, con 3 clases a la semana o 3 clases por tema, dadas por distintos docentes. ¿Por qué no queremos dividirlos en comisiones? Sencillamente porque no queremos complicarlos a ustedes, ni tampoco nosotros con los horarios. No queremos empezar a pelear con las otras asignaturas por los horarios. Entonces, es todo el conjunto, todo el malón de alumnos de Física 2 es una sola comisión. Pero sí, ya para el coloquio, sí los vamos a dividir en 3, justamente para que no podemos tenerlos a todos, porque con toda la comisión no se puede hacer un coloquio, no se puede charlar con tantas personas. Igualmente son muchos. Entonces, desde ese punto de vista los dividimos en 3, donde vamos a estar 2 o 3 docentes. Ya vamos a ver de los docentes quiénes vamos a estar. En lo posible yo quiero estar en todas, pero me parece que un horario no voy a poder, no me acuerdo cuál. Ya no me acuerdo los horarios de los coloquios. Pero capaz que vamos a estar o 2 o 3 docentes en los coloquios. También son actividades que se les va a dar el día del coloquio. Ustedes en el chat del Meet, que después les vamos a mandar los enlaces, ustedes ya tienen que, también eso se les va a tomar la asistencia. Entonces, con eso uno ya va a saber qué alumnos han participado del coloquio. O sea, los vamos a ver porque todos están y se tienen que identificar con nombre y apellido digamos, en la sala de conferencia que vamos a tener. Bueno, ¿qué más quieren preguntar? La temática que va para el cuestionario de este sábado es todo hasta fluidos, todo, vamos a decir, y nada más. Como son preguntas como vienen siendo los cuestionarios, no hay nada nuevo, vamos a ver, pero sí, capaz que hay algún ejercicio nuevo, pero son ejercicios abiertos. Vuelvo a repetir porque esto los va a preparar ya para la parte coloquial. Bien, no sé qué más quieren preguntar, díganme. ¿Cuántos están? 25. Bueno. Nosotros hoy vamos a comenzar vamos a ver, digamos, el último tema antes de el corte de este cuatrimestre. Este cuatrimestre ustedes saben que va a terminar el año que viene y que se va a desarrollar hasta el 27 de noviembre. Entonces, hasta ese día vamos a trabajar, se les va a pedir las actividades, etcétera, etcétera. Hasta ese día, después hay un corte y luego retomamos en febrero, no me acuerdo el día de febrero, creo que es el 8, por ahí. Y en esos días, en 2 meses o un mes, no me acuerdo bien el cronograma, se tiene que terminar con la temática de Física 2. Entonces, este va a ser el último tema, que es el movimiento armónico. Y luego vamos a continuar ya el año que viene, que si ustedes se ponen a pensar, unos días nomás van a ser, cada vez menos. Al año que viene ya nos vamos a encontrar con el resto de la temática, que va a ser ondas y la parte de calor termodinámica y la parte de óptica, y se acaba. Profe, todos rendimos el mismo día. ¿No habría un fallo en el sistema por la cantidad? Yo creo que no. ¿Quién pregunta eso? Santiago Martínez. Yo creo que no, Santi, porque no es una actividad de entrega de fotos. Lo que jode, digamos, al sistema es cuando hay que hacer entrega de fotos y carga de fotos. Entonces aquí es una actividad a donde ya hemos probado la vez pasada
Cuando lo hacen sin entrega de fotos, es una actividad que tranquilamente, o sea, sencillamente contestar el cuestionario y nada más. No se les va a pedir entrega de fotos. Sí, cuando ya sea, digamos, un cuestionario ya tipo prueba, vamos a decir, o sea, es un cuestionario ya con puntaje, a donde sí necesitas mandar la foto, bueno, ahí sí, la entrega de fotos es lo que te jode. Pero si no hay ninguna entrega, sencillamente abrir y para ese día, que yo sepa, en este momento se están realizando las pruebas de medicina, por eso el sistema está pesado. Ahora, en este momento, se están tomando las pruebas de medicina, entonces hay muchos chicos y el sistema está lento. Por ahí ustedes van a ver que está muy lento el sistema, bueno, porque se están tomando estas pruebas que requieren un sistema de seguridad, bla, 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 un montón de cosas. Pero ese día, el sábado, creo que está liberado. Si llegara a caer el sistema, pero porque ha caído, no por la cantidad de alumnos, bueno, no importa, se programa, les doy una extensión de horario, no. O sea, no es una actividad, es un cuestionario para que ustedes prueben su aprendizaje. No es un cuestionario de aprobación, o sea, yo no te estoy diciendo que tienes que sacar un 5 porque si no, no lo apruebas. No estoy diciendo eso, yo digo que lo tienen que hacer. Porque es una propuesta, vuelvo a repetir, de aprendizaje. Ese cuestionario tiene muchísimas de las preguntas que van a ir en el coloquio, o muchísimas de las cuestiones que van al coloquio. Entonces, por eso lo tienen que hacer. Entonces, el cuestionario es una actividad preparatoria, los va a ir preparando, calentando los motores para el coloquio. Si cae el sistema, y que caiga, les doy una extensión. O sea, Te preguntas si va a ser por el Q. Sí, el cuestionario es por el Q. Como siempre lo hemos hecho. No sé quién pregunta eso. Mati Vega. Mati Vega, vos ya has pasado también por... Igual que en Física 1, ¿no? Aquí no hemos cambiado las personas, o sea, más o menos es la misma modalidad. Y sí, cuando ya sea prueba integradora, o sea, prueba integradora, ahí sí vamos a tener que hacer en distintos, si es que hay muchos chicos, más de 100, y hay entrega de fotografía, porque el docente tiene que corregir, tiene que mirar, bueno, ya es otra cosa, pero esto es un cuestionario. Tampoco es para minimizar. Eso me refiero a que así será solo videollamada. Ah, ¿vos estás hablando del cuestionario o estás hablando del coloquio? Del cuestionario, dice aquí. Del cuestionario. El cuestionario es por el Q, eso como siempre lo hemos hecho. Pregunta si hay que contestar y mandarlo, también va a ser videollamada. No, el cuestionario es un cuestionario. Tienes que contestar y mandar. Contestar y mandar. En el tiempo que lo tienes ahí. Igualmente tiene un sistema de... nosotros ponemos puntaje en el cuestionario. Ponemos puntaje porque queremos ver qué tanto el alumno le ha pegado a la pregunta. O sea, queremos ver qué saben de física. Por eso le pongo un puntaje. No es un cuestionario sin puntaje. Sí tiene un puntaje. ¿Bien? Se pregunta Baltasar si los va a dividir en grupos. ¿A qué? ¿El cuestionario, Baltasar? Bueno, el cuestionario es uno a las 15 horas este sábado, pasado mañana. Es uno para todos. El coloquio son 3 grupos. Yo he hecho una encuesta. En el primer grupo hay menos cantidad. Esa encuesta se cierra ahora. Ahora ya se cierra el día, digamos, de la prueba de ustedes, ahora el sábado. Entonces, los que se han anotado en el grupo del martes, rinden el martes. Los que se han anotado en el grupo del martes a la mañana, creo que hay un grupo, o a la siesta, no me acuerdo. Hay 2 grupos el martes y un grupo el miércoles. Cada uno sabe en qué grupo se ha anotado. Esos chicos tienen que estar ese día en el coloquio. Coloquio es una cosa, cuestionario es otra cosa. Coloquio, a donde sí va a ser una videoconferencia, eso les mandamos los enlaces ese día,
Les mandamos el enlace por el CUP, ustedes se conectan a la videoconferencia. Seguramente va a ser por el Meet. Yo lo odio el Meet, pero bueno, ahí nos vamos a ver las caras, vamos a ver qué onda, qué sé yo, y comenzamos. Ese cuestionario no va a ser más de 2 horas. El coloquio no va a ser más de 2 horas. Entonces, con la gente que está, cada uno que vaya entrando va poniendo en el chat su nombre y apellido. Yo lo voy a ver también que están ahí. O sea, yo voy a hacer impresión de pantalla. Voy a dejar grabado o vamos a grabar ese día. Ya le voy a pedir a Manuel Trejo, creo que es el que hace las grabaciones del ingeniero Ríos, que nos grabe también. Entonces ahí está todo grabado, va a quedar todo grabado. Y son los coloquios. En ese coloquio ustedes van a participar, en lo posible van a participar todos los que están anotados y listo. ¿Y qué preguntas vamos a hacer? Y preguntas de física. Y preguntas que están en el cuestionario. Por eso el cuestionario, ojo, hay que hacerlo, es obligatorio. ¿Qué pasa si no haces ninguna de las dos? Bueno, te estás jugando la regularidad, porque las condiciones de regularidad ya tienen ahí, tienen que participar de todas las actividades. Y participando, el docente va viendo que alumnos siempre están participando, que alumnos no están participando y que después vienen a pedir y que sé yo, y si nunca te hemos visto, nunca has participado, no pidas nada, porque no estás en física. O sea, todo eso vamos nosotros tildando a ver los alumnos, bueno, son las condiciones de regularidad de la participación y aprobación en algunas cosas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Si ustedes ven, todo lo que preguntan es ¿qué tenemos que hacer para aprobar? Pero no hay preguntas de física. Nadie pregunta de física. Todos preguntan cómo tenemos que hacer para aprobar, pero no para aprender. Entonces ahora vamos a entrar en nuestro nuevo tema, que es el movimiento armónico simple. Y le ponemos simple, llamado más, movimiento armónico simple. Todavía, como ven, no salimos de la mecánica. Ven que física, y seguimos con física 2, seguimos con la mecánica. Es más, cuando veamos ondas, después del receso vamos a decir, vamos a seguir con mecánica. Las ondas son un tipo de movimiento oscilatorio, y seguimos con mecánica, y después cuando terminemos eso recién vamos a cambiar la rama de la física y vamos a pasar a la parte de lo que se llama termodinámica, no toda la termodinámica, sino el estudio de la energía calórica y sus efectos, pero que también están relacionados con la mecánica. Entonces, el movimiento armónico simple. ¿Por qué es movimiento? Porque hay un cambio en la posición. ¿Por qué es armónico y por qué es simple? Esas son las otras dos que hay que contestar. Si nosotros tenemos, a ver, el conocido sistema masa-resorte, que ustedes ya lo han trabajado, masa-resorte, y que en este sistema masa-resorte, así como está quietito, está en equilibrio. Entonces esto está, le vamos a poner aquí en este punto una posición inicial que es del 0, vamos a decir, ponemos ahí el 0 de posición y lo sacamos a esto del equilibrio. Suponemos que el resorte tiene una constante del resorte y es un resorte ideal. Suponemos que no hay ninguna fuerza de rozamiento ni de fricción, es decir,
De tal manera que cuando a esto lo alejo de esta posición de equilibrio, esto comienza a oscilar. Va, viene. Y como no hay ninguna fuerza más que la fuerza elástica del resorte, que es la que lo lleva a tener una máxima posición, vamos a suponer que esto cuando ya se lo ha puesto en movimiento, ha llegado hasta aquí, hasta esta posición máxima, más que esto no va, y luego otra vez vuelve, y cuando viene, pasa por la posición X0, otra vez pasa por acá, ¿no es cierto? Se achata, se aplasta y llega hasta aquí. Entonces esto va, viene. La pregunta es, ¿se detiene en algún momento? Quiero que contesten. ¿Se detiene en algún momento este sistema masa-resorte? En las condiciones que yo acabo de decir. ¿Cuáles son esas condiciones? Tengo un resorte absolutamente ideal y no hay fuerzas de fricción. ¿Se detiene? Pregunto, necesito que conteste. Nada. ¿Están ahí? Bueno, el otro día con la clase de Kimili, que son pocos chicos, también. Chicos, si ustedes no están, yo no la voy a dictar a la clase. Así de una. O sea que si alguien está pero no está, yo también puedo estar y no estar. O sea, a mí me molesta, o sea, prepararme, molestar a uno de mis hijos que me venga a tener el teléfono. Te contestaba uno. Bien. No, porque no hay rozamiento. Bien. Bien. Abel Seco. Bien, Abel. Entonces esto va en un continuo ir y venir, es un movimiento que no se va a detener exactamente porque no hay una fuerza de roce que le va a ir haciendo perder energía mecánica. Esta energía mecánica, ¿qué tipos de energía son? ¿Me pueden contestar? Ahí te están contestando los anteriores todavía. Sé que hay un delay también. Baltasar te ha puesto se detiene cuando termina la oscilación. Matías te ha puesto que no se detiene. Bien. No se detiene. No se detiene. ¿Por qué no se detiene? Repito, porque no hay una fuerza de rozamiento. La única fuerza que está actuando aquí es la fuerza elástica del resorte que responde a la ley de Hooke. Es la fuerza elástica del resorte que responde a la ley de Hooke. Fuerza donde está la constante elástica del resorte por la K. Pero esta K va cambiando a medida. Entonces esta fuerza, si esta K es la posición que va tomando, ¿no es cierto? Posiciones que van tomando esta masita a medida porque se elonga el resorte o bien se aplasta el resorte, entonces esta X va cambiando. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta fuerza? ¿Es una fuerza constante o una fuerza variable? Pregunto. Bueno, ahora voy a tener que esperar un rato hasta que... Por lo tanto voy a ir haciendo el otro dibujito. Está bien aquí aplastado. Pregunto. ¿Es una fuerza? Lorenzo Cordero te contesta que es una... Esa es la hermana del novio de la Lore. Lore. La hermana de él. Ajá, de Gastón. Ajá, de Gastón. Es una fuerza variable. Ajá. Bien, es una fuerza variable. Bien, Loren. Ya, entendido la Lore. Es una fuerza variable, en una dimensión. Muy bien. Todos están contestando lo mismo. Perfecto. Muy bien, sí están. Sí, porque yo me molesto, me enojo porque una que tengo que molestar siempre a un... O sea, no es fácil, usted dice, va a dar la clase la prueba. Para mí no es fácil. Primero que me tengo que producir un poco, mínimamente. Y segundo que tengo que buscar a uno de mis hijos que
me tenga celular, que amplíe, que haga zoom, que eso, que a veces no está. Ahora, por ejemplo, el que sabe estar, mi asistente varón, que es el que me ayuda, no está. Así que ahora estoy gracias al asistente mujer, que son mis hijos. Bien, entonces aquí tenemos. Todavía no he contestado esto del armónico y del simple. Lo que quiero hacerles ver es lo siguiente, que esto es un movimiento que va y viene, no se detiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va pasando por las mismas posiciones en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, o sea, a lo mejor está pasando por esta posición máxima, una vez que viene para acá, otra vez está aquí. Viene para acá y otra vez está aquí. Es decir, está pasando por las mismas posiciones cuando ha cumplido una oscilación. Cuando ha ido y ha vuelto y pasa por esa posición con la misma velocidad. Vamos a seguir haciendo el análisis. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, primero, que la única fuerza que está actuando aquí es la fuerza elástica de resorte, que es la conocida esta como la ley de Hooke. Fíjense que esta ley de Hooke me dice que la fuerza elástica del resorte, le metemos aquí un negativo, siempre es contraria a la dirección o el sentido del desplazamiento, mejor dicho. Es decir, que si el bloquecito este viene para acá, mi fuerza elástica me está tirando para allá, la del resorte. Bien. El sentido del movimiento, contrario siempre. Entonces aquí, otra cosa que tienen que mirar. Entonces aquí hemos dicho que está pasando por sucesivas posiciones, siempre en el mismo tiempo. Entonces a los 5 segundos vemos que está pasando por la X máxima, o está pasando por esta X1, o está pasando por... O sea, siempre en el mismo periodo está pasando por las mismas. Ahí aparece la palabra periodo. El periodo es el tiempo en el que se ha cumplido una oscilación. Es decir, ha ido y ha vuelto a la misma posición con el mismo sentido de velocidad. Miremos aquí. Cuando esto llega a su posición máxima, mi velocidad aquí, la velocidad, porque aquí ha llegado a la posición máxima, en ese instante es la posición X máxima, pero la velocidad ahí es 0. Es 0. Cuando llega a X mínima, otra vez aquí la velocidad es igual a 0. Y cuando está pasando por acá, por la posición esta del equilibrio, está pasando con una velocidad máxima. Aquí te preguntan algo que yo no entiendo. ¿Sí? No sé, te pregunto si tiene relación con la potencia, que es, no sé, W, tiempo. ¿Con la potencia o con el trabajo? ¿Potencia? ¿Así dice? Tiene relación con la potencia, que es la W esa, barra tiempo. T, no sé si es tiempo. No sé quién está preguntando eso. Estás preguntando de potencia. No sé quién. Potencia, ya hemos definido que potencia mecánica es la energía por unidad de tiempo. O sea, es la energía cedida o absorbida por un sistema en un determinado tiempo. Eso es una potencia. ¿Qué energías pueden ser? Cualquier tipo de energía. Energía mecánica, energía calórica, energía eléctrica, cualquier tipo de energía. No sé quién está haciendo esa pregunta, ¿no? Pero bueno, potencia no lo vamos a ver todavía. Pero si tiene relación, sí, por supuesto que después uno podría encontrar la relación y encontrar cuál es la potencia, digamos, mecánica para este sistema masa-resorte. Es decir, si queremos encontrar una potencia, tendríamos que analizar cuál es la energía por unidad de tiempo involucrada en este sistema masa-resorte. Eso es. Pero en este caso lo que quiero es hacer la introducción al por qué es un movimiento armónico simple. Entonces, fíjense que estamos partiendo de cosas que ustedes ya conocen. Sistema masa-resorte lo conocen.
Si les preguntara ahora, ¿qué trayectoria tiene este sistema masa-resorte? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué trayectoria tiene, digamos, esta partícula que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene? ¿Qué trayectoria? Pregunto. Okay. ¿Ah? Trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria de este sistema? O de esta partícula M, de masa M. ¿Cuál? Nada todavía. Nada todavía. Ahí está, rectilínea. Muy bien, es una trayectoria rectilínea. Pero sin embargo, lo que quiero mostrar es que, primero, está adquiriendo distintas posiciones, o las distintas posiciones que luego, cada determinado tiempo, ese tiempo es el periodo en el que se cumple una oscilación, van a ser tomadas otra vez esas mismas posiciones. Es decir, está pasando siempre por distintas posiciones, pero cada periodo va a volver a repetir esas mismas posiciones. O sea, esta es una posición, esta es otra posición, pero cada vez que va y viene está pasando por esas mismas posiciones. Cada periodo. Entonces ahí estamos viendo que hay una repetición en cuanto a las posiciones. Y siempre ustedes van a encontrar que está pasando por las mismas posiciones y siempre alrededor de una posición que le hemos llamado posición estable. Porque finalmente, si esto se terminara, si estuviera actuando una fuerza de rozamiento, esto va a terminar su movimiento y va a terminar en la posición estable. Esos cambios de posiciones sucesivas siempre es a partir de una posición estable. Entonces, de esa posición estable se puede alejar, pero está volviendo. Se puede alejar para acá, pero vuelve otra vez. Entonces, el movimiento ya está convirtiéndose en un movimiento secuencial, vamos a decir, y es un armónico. Aparece la palabra que se llama período. T. El período es un tiempo. O sea, si es un tiempo, está medido en segundos. Es un tiempo en el que la partícula va a tomar la misma posición después que ha ido y ha vuelto a esa misma posición. O sea, el periodo es el tiempo en el que transcurre una oscilación. ¿Qué se entiende por una oscilación? Que si yo estoy tomando el tiempo en el que vuelve la X máxima, entonces esto voy a tomar el tiempo. Y ahí, ese es el tiempo. O sea, ir, venir y otra vez que se quiera ir. Ahí, ese es el tiempo. Bien. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo con las velocidades? Que en los dos extremos, tanto del máximo o del mínimo, las velocidades son igual a cero. Cuando pasa por la posición estable, si está yéndose hacia allá, voy a tener una V máxima. Y si viene para acá, voy a tener exactamente el mismo módulo, va a tener la misma rapidez máxima, pero con el sentido hacia allá. ¿No es cierto? Entonces, la velocidad tiene este sentido o bien tiene este otro sentido. Wow. ¿Qué pasa entonces con la aceleración? Otro punto, que son preguntas estas muy de examen también, les digo así a propósito, pero que se tiene que entender que sí, la única fuerza que está actuando aquí es esta, en este caso, no es el único ejemplo de movimiento armónico. Pero si esta es la única fuerza que está actuando, entonces pregunto, ¿va a haber o no va a haber aceleración? Pregunta. Si es la única fuerza que está actuando. ¿Hay o no hay aceleración? ¿Está o no está acelerada esta cajita de masa M?
Pregunta. Supongo que van a contestar. En cuanto vea que no contesta nadie, está listo. Pregunto. ¿Hay o no hay aceleración? Sí, te ponen, Mati. Sí. ¿Esa aceleración es constante o es variable? Estoy preguntando. Esta fuerza está actuando en la partícula de masa m y por lo tanto le va a producir una aceleración a. Sí, pero esta aceleración es hija de esta fuerza. Esta fuerza está dada por esto. Esta fuerza es variable, por lo tanto la aceleración ¿cómo es? ¿Constante o variable? Variable te están poniendo. Es variable. Entonces esto yo no puedo poner a así porque no es una. Esto es una aceleración variable. Entonces va a ser una cosa que no puedo poner una sola a, porque pareciera ser, bueno, es una aceleración así constante. Y bueno, es un movimiento rectilíneo, pero no es una aceleración en este caso. No es una aceleración variable, constante. O sea, es un rectilíneo, no es un rectilíneo uniformemente variado, porque la aceleración para nada es constante. Entonces esto es un diferencial de B sobre un diferencial de T. O bien, a esto se lo puede escribir como la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Entonces aquí yo lo que tengo que entender es que yo tengo una aceleración variable. ¿Por qué? Porque mi fuerza es variable. Sí, te están poniendo eso aquí. Exactamente, muy bien. Porque mi fuerza es variable. Entonces, ahora viene otra pregunta de razonamiento. Porque estas preguntas, así como estoy haciendo este análisis, cuando uno va y les pregunta en la presencialidad, en un examen presencial, un montón de veces he preguntado, ¿cómo es esa fuerza? Me dicen constante. ¿Cómo es la aceleración? Constante. Bueno, váyase, vuelva para la próxima mesa, está aplazado, porque hay que entender que primero esto responde a la ley de Hooke, fuerza variable, puede ser un movimiento rectilíneo para este caso, todo lo que quieras, pero no es rectilíneo uniformemente variado, para nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si esto es variable? Si mi aceleración es variable, vamos a analizar aquí. ¿A dónde tengo mi aceleración cero? ¿A dónde? Si la aceleración es hija de la madre, que es la fuerza, yo tendría que ver la fuerza. Fíjense, la fuerza. ¿En qué punto mi fuerza elástica del resorte es igual a cero? ¿En cuál de los puntos? Si esto está dado por la constante elástica del resorte y por X, ¿en qué momento mi fuerza va a ser cero? Y cuando la fuerza es cero, la hija también va a ser cero, o sea, la aceleración también va a ser cero. Entonces, ¿a dónde de este sistema que está moviéndose, está oscilando de esta manera? En el punto X0 te pone Matías. Bien. Entonces, en este punto, cuando mi posición, aquí lo vemos, cuando la posición es cero, por más que tenga resorte, en ese momento, en ese instante, no es que va a ser siempre, en ese instante, cuando está pasando por ahí, la fuerza es cero. La aceleración es cero. Entonces, fíjense, donde yo tengo que mi velocidad es máxima, en ese punto X0, mi aceleración en ese punto es cero. ¿Y cuándo voy a tener una aceleración máxima? Y bueno, cuando tenga la máxima posición X, que es aquí, o bien aquí. O sea, la máxima en módulo, ¿no es cierto? Entonces aquí en este extremo voy a tener la A máxima. Y para este otro también voy a tener una A máxima. Mínima, si le quieren llamar mínima, pero es como son vectores, van y vuelven, ¿no? O sea, el módulo, estoy hablando, me refiero al módulo. Entonces, fíjense cómo es que estamos haciendo
el análisis mecánico, cinemático y dinámico. Y vamos a ver el energético. Entonces, finalmente, aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Ya tengo todo este análisis cinemático, ya tengo el análisis dinámico. Si bien no he hecho el diagrama de cuerpo libre, eso les dejo para el coloquio. ¿Cómo hago un diagrama de cuerpo libre? Mirando al cuerpo de masa M. ¿Cómo hago ese diagrama de cuerpo libre? ¿A qué fuerzas está sometido este cuerpo de masa M? ¿Qué fuerzas sobre ese cuerpito o esa partícula de masa M, qué fuerzas están actuando? ¿Qué me van a decir ustedes? Si yo miro y hago el diagrama de cuerpo libre mirando a este cuerpo de masa M, ¿qué voy a decir? Y voy a preguntarme en qué momento, como yo sé que la fuerza es variable, en qué momento, es como que le saco la foto y en ese momento a qué fuerzas está sometido, porque las fuerzas que están actuando sobre él, por lo menos una de ellas, es una fuerza variable. Y después, ¿qué otras fuerzas tiene? Y bueno, después va a tener normal, nunca me olvido, normal, después ¿qué más tiene? Peso, y si lo estoy tomando en este momento, tengo mi fuerza máxima elástica del resorte que lo está tironeando para este lado, por ejemplo, en algún momento. En ese momento. Pero esa fuerza va a ir cambiando también. Bien. Llegamos a que la expresión que me explica esta oscilación de tal manera que siempre está pasando por las mismas posiciones en un periodo determinado, que ustedes van a verla ahí, que van a ver en la teoría que no la voy a desarrollar ahí, aquí en este momento, van a ver que llegan a una expresión de lo que es la ecuación horaria de posición. Entonces, ¿cómo voy a definir mi ecuación horaria? Siendo que en este caso es un movimiento rectilíneo, sé que no es un rectilíneo uniformemente variado, sé que es un movimiento oscilatorio, armónico y simple. ¿Por qué? Porque responde a esto, a que la fuerza que está actuando es una proporción directa con respecto a la posición. Si ocurre esto, entonces yo tengo un periodo en el cual está tomando las mismas posiciones cada vez que ha cumplido una oscilación completa. Y cuando responde a todo esto, podemos decir que es un armónico simple. La característica del movimiento armónico simple es que va a existir una fuerza y esa fuerza es directamente proporcional al desplazamiento o a la posición. Y esto, si lo ven así, la palabra directamente proporcional o proporcionalidad directa, eso es igual y sinónimo a decir es una función lineal. Es una función lineal. Si hubiera actuado una fuerza que no hubiera sido la ley de Hooke, hubiera sido otra fuerza que tiene, digamos, otra manera de variar, o sea, no responde a una proporcionalidad directa, sino a lo mejor hubiera sido una fuerza que sea donde x está al cuadrado, por decirles algo. Es decir, hay una fuerza, pero la forma, digamos, de interaccionar o de esa fuerza es con una función cuadrática o una función exponencial, o sea, no es una función lineal. Entonces, en ese momento no va a ser un movimiento armónico simple. Para que se dé esta condición y para que de esta condición se deduzca o se derive el periodo, es decir, que cada vez que pase un determinado tiempo está pasando siempre por la misma posición, eso no se da para cualquier fuerza. Se da cuando la fuerza que provoca ese movimiento es una proporcionalidad directa respecto de la posición. Si se da esta condición, se da esta. Y en ese momento podemos decir que la ecuación horaria de posición cumple con el siguiente formato. X máxima
Esta X máxima se le suele llamar amplitud, o sea, es la máxima posición que toma, más de eso no se va a ir. Esa X máxima viene a ser esta máxima posición, o bien que es la misma que está para acá. O sea que si aquí se ha estirado 5 metros, para acá también se va a aplastar 5 metros. ¿No es cierto? O sea, 5 metros se ha alejado de una posición de equilibrio estable y 5 metros, digamos, se ha alejado para este lado de esa posición de equilibrio. Siempre estamos hablando de una posición de equilibrio, porque finalmente cuando termina de moverse, si esto terminara de moverse, va a quedar en su posición de equilibrio. Eso es muy importante. Bien, entonces, bajo estas condiciones, la deducción matemática, que no la voy a hacer aquí, me lleva a concluir que la ecuación horaria de posición, X en función del tiempo, para este tipo de movimiento, que entonces le vamos a llamar armónico simple, va a ser igual a X máxima, o sea, amplitud, coseno de omega t más phi. Lean después cómo se llega a la deducción de esto. Es bastante interesante. Ahí en el aula virtual hemos puesto no solamente, digamos, el PDF, sino además están unos videitos que, pues, si no, vean en cualquier lado las deducciones para esto. Pero aquí, fíjense, aquí encontramos cosas medio raras. Ya aparece seno y coseno y ya el alumno empieza a ponerse nervioso. Aquí yo puedo tener un coseno o puedo tener una función seno. No importa. Puedo tener así, o puedo tener x de t, x máxima, o llamada amplitud, seno de omega t más phi 1. No es lo mismo. Aquí cambia lo que se llama constante o ángulo de fase. El seno y el coseno son, digamos, las funciones matemáticas armónicas, o sea, lo que va a dar, digamos, la respuesta a esta periodicidad que van teniendo estas posiciones. Fíjense que aparece aquí este omega, que le vamos a llamar frecuencia angular. Este es el tiempo, y esto es lo que se llama ángulo de desfasaje o de fase. Entonces uno aparece aquí cosas que uno dice, la miércoles, si esto es un movimiento rectilíneo, ¿por qué razón, motivos o circunstancias aparecen por ahí cositas como esta, por ejemplo? Aparecen ángulos. Bueno, esto aparece porque es, digamos, la solución matemática para encontrar esta ecuación, que cuando yo tengo y entiendo qué cosas y cuáles son estos parámetros, puedo encontrar cuáles son esas sucesivas posiciones para los distintos tiempos en este caso. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es obtener la ecuación horaria de posición para un movimiento armónico simple en este caso, usando la función seno o coseno. El ángulo de la frecuencia omega está. Esto se llama frecuencia angular. Frecuencia angular, que si nosotros lo vemos con unos ojos matemáticos, frío, matemático fría, hacemos aquí, fíjense esto. Esto es el argumento, o sea que lo que está entre paréntesis, aquí son ángulos. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a ver? Aquí la suma, esto es un ángulo, entonces todo este paquetito es un ángulo. Estos ángulos van a estar dados en radianes. Ya sabemos lo que es radian. Entonces, este omega t, cuando yo multiplico la frecuencia angular por el tiempo, el resultado me tiene que dar otro ángulo. Aquí tengo una suma de dos ángulos, ¿no es cierto? Entonces, en radianes, este ángulo de desfasaje es el equivalente, no es igual, pero es el equivalente
es una condición de inicio, ustedes tendrían que pensar, cuando comienza el movimiento, es decir, en el tiempo igual a 0, el sistema masa resorte, ¿de dónde ha comenzado a moverse? Porque puede ser que haya comenzado a moverse en el tiempo igual a 0, o sea, el tiempo igual a 0, ¿qué significa? Donde yo comienzo a medir. Capaz que yo he comenzado a medir cuando el bloquecito estaba aquí, yendo para allá. Entonces, en el tiempo igual a 0, fíjense, en el tiempo igual a 0, cuando la posición en ese tiempo igual a 0, vamos a decir, toma una posición no igual a 0, toma otra posición, que sea x1 en este caso, toma esta, o cualquiera puede tomar, o inclusive x0. Entonces, estoy diciendo que en el tiempo igual a 0, mi bloquecito ya tiene una posición determinada. Esa posición, que no es la 0, es lo que va a ser, lo que me va a dar cuenta, o lo que vamos a hacer la equivalencia con este desfasaje. El desfasaje me está hablando de cuánto, vamos a decir, se ha alejado esa partícula de la posición 0 en el tiempo igual a 0. O sea, es una posición inicial, pero esa posición inicial no en metros, sino en radianes, equivalente en radianes. Entonces, parece, digamos, aquí hay una matemática, hay mucha matemática detrás de esto. Lo que quiero que entiendan que este ángulo de fase es equivalente, no es lo mismo, es la posición inicial, pero no en metros, sino en radianes, vamos a decirlo de esa manera. Entonces es una posición, es un parámetro, eso no es ninguna variable, es algo muy fijo, o sea, de dónde ha arrancado la medición de la partícula. Bien. Y bueno, y la frecuencia angular me está diciendo ¿qué es la frecuencia angular? Vamos a tomarlo de la siguiente manera, para que ustedes por ahí lo traten de memorizar. A mí me ha servido mucho entender lo que es el período. ¿Vas a guardar este vivo? Ya, bebé. Te quedan ¿Cuánto falta? 8 minutos. 8 minutos, bueno. Miren aquí. Si el periodo es el tiempo en el que transcurre una oscilación o una vuelta, ¿no es cierto? Y es un tiempo, el periodo es la inversa de la frecuencia, o las frecuencias son inversas multiplicativas. Entonces, si el periodo es el tiempo en el que va y viene, hace una oscilación o una vuelta, si ustedes lo quieren ver, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es la inversa? Pregunto. ¿Qué es la frecuencia? Ojo, he puesto F. He puesto F. La frecuencia, que viene a ser, si son ellas inversas, si esto es un tiempo y es la inversa de la frecuencia, si aquí yo deduzco lo que es frecuencia, va a ser la inversa del periodo. Por lo tanto, esta frecuencia, si es la inversa del periodo, las dimensiones de frecuencia va a ser, por ejemplo, 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo, que es lo mismo que decir segundo a la menos 1, el paquetito ese se llama hertz. Hertz. Es decir,
que una frecuencia, esta es como una frecuencia absoluta, se mide en Hertz. Bueno, si el periodo es el tiempo en el que, digamos, da una vuelta, entonces la frecuencia va a ser las vueltas por unidad de tiempo, o la oscilación por unidad de tiempo. Si ahora estamos hablando de una frecuencia angular, esa frecuencia angular, que no es esta exactamente, pero es muy parecida, pero se refiere a ángulos, entonces esa frecuencia angular, ¿cuál es la relación entre la frecuencia f y la frecuencia angular omega que tenemos, que la hemos definido aquí? ¿Habrán leído algo de la teoría ustedes? Entonces, por un lado tengo frecuencia, vamos a llamar la frecuencia absoluta, f, y por otro lado tengo frecuencia angular, se refiere a un ángulo. Bien, omega. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Y entre estas dos y el período. ¿Qué me dicen? A ver si ponen. Todavía no. Yo aquí tenía, no voy a tener tiempo de desarrollar el... 3 minutos y no contesta. Hola, ¿están? ¿Dónde está el...? No puedo encontrar. ¿Están ahí? ¿Cuál es la relación entonces entre una frecuencia angular y Naranja. ¿no? No. Nada. Bien. 2 minutos. El tiempo te pone aquí un... ¿Te pone? Matías, el tiempo. Bueno. Pregunta en realidad. No, como la frecuencia angular se refiere a un ángulo y esa frecuencia angular está, y vos la tienes que poner, la tienes que poner en radianes. Fíjate, aquí he borrado la ecuación. Entonces, esa frecuencia angular, ¿a qué va a ser igual? Aquí te ponen ángulo recorrido durante el giro en la unidad del tiempo. Ángulo recorrido. Durante el giro. No. Es que este movimiento es un... No hay giros aquí, es un movimiento rectilíneo. Por eso es tan difícil por ahí cuando aparece esta constante, porque realmente esta es una solución matemática. Esto es una abstracción que te contesta este movimiento de ida y vuelta de esto que es rectilíneo. Fíjate que aquí no ha girado nada, aquí no hay giros. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Bien, omega, que es la frecuencia angular, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿2pi? ¿Qué es 2pi? Pregunto. Se te acaba el tiempo, ¿no? No importa. Se va a cortar vivo, no lo guardo. No. ¿Qué es 2pi? El otro día vos sabés que ha demorado más. Ha demorado más de una hora. Pregunto yo, ¿qué es 2pi? Ay, bueno, yo quería hacer eso. Quería hacer, digamos, la deducción. Un giro te ponen aquí. Muy bien, un giro.
¿Y 2pi? ¿En qué está ese giro? 2pi, ¿qué cosa? Pi, estos son los radianes y esta es mi frecuencia, es la relación entre eso. Y como mi frecuencia, a su vez, 2pi son 2pi radianes, es la vuelta, porque recuerden que la frecuencia es la inversa de ¿quién? Del periodo. Entonces esto va a quedar así. Entonces si a esto, fíjense cómo me relacionan las tres cosas, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia angular, a donde en la frecuencia angular le incorporo este 2pi, que viene a ser una vuelta dada en radianes, ¿no es cierto? Y aparece también el periodo. Entonces si ahora hago la siguiente, ¿qué me va a quedar? Esto lo paso para allá, y esto va a quedar, a ver, 2pi, es decir, es la vuelta, ¿no es cierto? 2pi es una vuelta expresada en radianes. Muy bien. Ahora entonces, voy a borrar aquí. Lo que el compañero ha dicho de la vuelta, hay que entender que es la... fíjense que si bien aparece ese 2pi, que es una vuelta, pero en realidad el movimiento es así en este caso. Todo esto responde a la solución matemática para obtener la ecuación horaria de posición, ¿no es cierto? A donde tengo la amplitud, que vamos a llamar a, que es la x máxima, por el seno o por el coseno de omega t más un ángulo de desfasaje o ángulo de fase. Si a esto lo derivo, voy a obtener la velocidad, la derivada de la posición respecto del tiempo. Esto voy a obtener la ecuación horaria de velocidad. Y la ecuación horaria de velocidad va a ser la derivada de todo esto también, respecto del tiempo. Entonces la derivada del seno, pero en el argumento tengo el tiempo, lo tengo que derivar, derivada del argumento por derivada del seno. Entonces va a ser igual a la derivada del argumento, esto es una constante y esto es lo que voy a derivar respecto del tiempo, por omega, y la derivada del seno es coseno, por coseno de omega t más phi. Entonces ahí veo que cuando derivo, tengo esto que es la derivada, que es la velocidad. Derivo nuevamente la velocidad respecto del tiempo y obtengo la aceleración en función, ecuación horaria de la aceleración. Y si derivo toda la expresión en función del tiempo, voy a obtener la amplitud, la derivada del coseno es, y adentro está la variable en función del tiempo, entonces es la derivada del argumento por la derivada del coseno. La derivada del argumento va a ser igual a omega, que con el otro omega de aquí voy a tener omega al cuadrado, y la derivada del seno es menos coseno. Cualquier cosa me corrige. La derivada del seno es menos seno. Omega t más phi. Por lo tanto, si tengo mi ecuación horaria de posición, derivando esa, yo voy a obtener la de la velocidad y voy a obtener la de la aceleración. Ahora, si les preguntara, ¿a qué va a ser igual la velocidad máxima o la posición máxima o la aceleración máxima? ¿Qué me contestarían ustedes mirando solamente la matemática del problema? Si yo tengo y me pregunto, ¿cuál es la máxima posición? Mirando esto, la expresión matemática, la máxima posición va a ser cuando el seno de todo, del argumento que tuviera aquí, sea igual a 1. Es la máxima, porque sabemos que seno, la máxima o el máximo valor que tiene es 1. Entonces, si el seno de todo el argumento es 1, entonces 1 por a, mi posición máxima va a ser igual a la amplitud. Exactamente, es la posición máxima.
Aquí lo mismo. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la velocidad máxima? La velocidad máxima va a ser cuando el coseno sea igual a 1. Todo este paquete sea igual a 1. Y si esto es igual a 1, como son multiplicaciones, mi velocidad máxima va a ser igual a la amplitud por la omega. Y mi aceleración máxima, ¿a qué va a ser igual? Si todo esto es igual a 1, porque es el máximo valor de seno o de coseno, entonces mi aceleración máxima va a ser igual a por omega. Por supuesto, esto va a ser más menos. ¿Por qué va a ser más menos? Bueno, porque depende si la partícula va por un sentido o viene para el otro sentido. Con esto lo que estamos encontrando son los módulos, digamos, de las velocidades o de las aceleraciones máximas. Entonces, todo esto que acabamos de ver se da periodo. Ese periodo va a estar definido en función de la frecuencia y bla, 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 bla. Y tengo todo esto deducido de esa primera, digamos, condición. Si esta primera condición no se da, todo esto tampoco se da. Así de simple. Bien. ¿Tenemos tiempo? ¿Ya está? No, sigue. Bueno. Algo he dado de esto. Si quieren hacer alguna pregunta antes que se acabe el tiempo. Bueno, cualquier cosa, nos estamos viendo el sábado y toda la otra semana que vamos a tener para el rato. Chao chicos, un beso grande, cuídense.